hablas o de qué? Confieses en haber. Ay, no, este no es. Vayamos adelantando. Salmo 84 para esta mañana. El Señor nos tiene una hermosa reflexión, es recordarnos, es enseñarnos algo que definitivamente como hijos, como su pueblo, necesitamos experimentar. Quita uno. Para lo que... Gracias, amor. Salmo 84. Damos gracias, ya está ese. Oh. Buenos días a quienes nos acompañan, nos visitan, nos ven, nos siguen por el Face, que este día sea un día de mayor bendición que el de ayer, porque ese es nuestro Dios y nuestro Padre, amén, que cada mañana su misericordia es nueva, cada día es una nueva oportunidad para acercarnos más a Él, como en esta mañana. Por eso vamos a reflexionar lo que dice el Salmo 84, que yo espero que usted ya lo tenga ahí en su Biblia. Amén. Que el Señor, que el Padre y Dios de los cielos y de la tierra nos permita al abrir su palabra, que podamos meditar en ella, recibir de ella lo que Él quiere enseñarnos, hablarnos, mostrarnos, el mensaje que trae para nosotros en esta mañana, pero también que nosotros, o que Él nos dé las fuerzas para aplicarlo a nuestras vidas. Amén. Dice Salmo 84, dice, anhelo por la casa de Dios. El título es bien claro, ¿verdad? Lo dice todo. Y el versículo 1 dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. En verdad que el Salmo 84 es un canto como de un peregrino, un forastero, un extranjero, un caminante, ¿cierto? Que extraña y que sueña estar en la presencia, estar en la casa de Dios. De repente nosotros tengamos algo de eso, ¿sí? Que extrañamos, que anhelamos estar en la casa de Dios, estar en su presencia, más que un lugar físico, es la presencia de Él. Y pues no en vano Él estableció lugares para estar en la presencia de Él, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, lo que nos permite ver este salmo es que para Él es una delicia estar en la casa de Dios, el estar en la presencia de Dios. Y dice el versículo 2, dice, anhela alma mía y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Qué es lo que le canta al Dios vivo? El corazón y ¿qué más? Y la carne. O sea, este cuerpo, ¿sí? Que nosotros no seamos de los que cantamos con la carne, pero nuestro corazón está volando. Así sean cosas, los padres, las madres específicamente, tenemos una buena porción de nuestro corazón guardado y concentrado en nuestros hijos, ¿verdad? Pero cuando estamos en la presencia de Dios, nada puede estar fuera de la presencia de Él. Mucho menos nuestro corazón, porque recordemos que Él dice que a Él le hallamos los que le buscamos de todo corazón. Y este caballero nos enseña eso, ¿cierto? Y dice el versículo 3, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente, ¿qué? Alabarán, te alabarán. O sea, si la iglesia de estos tiempos es aquella que no le gusta
ni estar en la casa del Señor, en la presencia del Señor. Y mucho menos alabarle, ya sea en adoración, en alabanza. Entonces, no sé en dónde tiene puestos sus ojos para la eternidad. Si eso es lo que él dice aquí. Dice que eternamente te alabarán, perpetuamente te alabarán. Entonces, cuando dice, cuán amables, cuán deliciosas son tus moradas. Aquí el peregrino, el extraña la delicia de la casa de Dios. Es lo primero que nos enseña este salmo. Extrañamos nosotros estar en la presencia de Él. Y en segundo lugar, desde el versículo 5 en adelante, Él se refiere a la presencia de Dios y lo hace en los siguientes términos. Él dice, el versículo 5 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. O sea, ¿cuáles son los caminos de Dios? La palabra. Sabemos, tenemos nosotros tan claro qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, conocemos el propósito, empecemos por el diseño con que Él nos creó, y conocemos el propósito, de tal manera que caminemos con Él, que tengamos su propósito en nuestro corazón. Dice el 6, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. O sea, cuando nosotros vivimos, como aquí lo dice, que tenemos en nuestro corazón sus caminos, ese tiempo de lágrimas, ese desierto, ese peniel que llama la palabra en otras partes, esos momentos difíciles, esos episodios de nuestra vida que no quisiéramos vivir, cuando nuestra delicia, nuestro amor por Él está, eso que parece dificultad, problema, castigo, maldición, se convierte, como dice aquí, ¿en qué? En una fuente. Dice, cuando la lluvia llena los estanques. Y Él nos deja, o sea, todo el tiempo Él es esa fuente, esos ríos de agua viva, para que nosotros podamos sumergirnos en Él y ser esa fuente de agua viva también. Dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Peregrino, este escritor de este salmo, extraña estar en la casa de Dios, sentirse en la presencia de Dios y ver a Dios. Desde el versículo 8 en adelante, el peregrino clama por la bendición de Dios. Miren lo que dice, Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. O sea, todo eso es lo que nosotros necesitamos estar presentando ante Él para que lo haga con nosotros, ¿cierto? Entonces, Jehová oye, Dios escucha, Dios mira, pon tus ojos. ¿Sí? Son maneras figuradas, pero muy gráficas y contundentes para clamar por la bendición de Dios. O sea, Dios, envíame los millones, Dios, qué sé yo, otras tantas cosas que tenemos necesidad seguramente. Pero aquí lo que nos enseña el Salmo es esa necesidad de escucharlo, de verlo, de oírlo a nuestro Dios. Amén. Del versículo 10 al 12 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Usted mire, esto es más. Yo esta mañana cuando estaba meditando, decía, Señor, definitivamente necesitamos ponernos a la brecha
porque Él dice que no quitará el bien a los que andan en integridad. O sea, Dios nada de lo que ha prometido, de lo que Él puede y de lo que Él quiere hacer con nosotros, tendría que estarnos faltando. ¿Mm? Pero aquí Él es muy claro que dice que no lo quitará a quienes andan en integridad. Entonces, hablemos con Él. ¿Cómo estamos con Él? ¿Verdad? ¿Cómo nos ve Él? Dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Mire, cuanto más cerca nos sintamos de Dios, se multiplica la alegría en nosotros. ¿Mm? Y más aumentan nuestras fuerzas, se multiplican nuestras fuerzas para enfrentar las circunstancias, las dificultades, los problemas de cada día. El Señor Jesucristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea, no nos dejemos engañar y que nos menguen lo que dicen, lo que escuchan nuestros oídos. Ay, pero no es que es el Hijo de Dios, no es que le sirve, pero ¿por qué será que no se deje menguar en su fe? ¿Mm? Sino que por el contrario, entendamos que cuanto más cercanos estemos de Él, o sea, tendremos la fuerza para solventar, para solucionar, para atravesar cualquier circunstancia, por difícil que sea. Pero al igual, entre más lejos estemos de Dios, más se multiplicarán nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras tristezas, nuestros temores. Entonces, esto es cuestión de decidirnos si estamos cerca o estamos lejos. O vamos a ir por el camino, ¿sí? Al ladito, como a medias tintas. Y recordemos lo que dice la palabra, ¿cierto? Con respecto a esa tibieza espiritual, ¿cierto? Porque es mejor ser fríos o ser calientes, porque a los tibios, ustedes conocen la respuesta, ¿verdad? No es nada agradable para Dios esa mediocridad o esa tibieza espiritual. Nada agradable. Nosotros debemos meditar mucho en eso. Entonces, el peregrino, el escritor, nos deja ver cómo él extrañaba estar en la casa de Dios. Dice que un día en la casa de Dios vale más que 1000 días fuera de Él. A mí me fascina. Cuando yo entro en la presencia de Él, yo recuerdo mucho esta parte de la palabra, porque eso me llena de gozo, me llena de alegría y me llena de certeza y de esperanza que después de ahí, o sea, mi vida es mejor, después de estar en la presencia de Él, ¿cierto? Estar dice también que estar en las puertas de la casa de Dios vale más que estar en un reino abundante. ¿Eso es algo del reino abundante en el que el mundo hoy quiere estar, ¿no? Que no nos falte nada, que nada nos duela, que, mejor dicho, que nada nos toque. Eso no nos va a servir para el propósito final de nuestra vida. Entonces, nosotros, la pregunta es, ¿y nosotros en dónde estamos viviendo hoy? Somos como ese peregrino distante, porque él hace ver que extraña, ¿cierto? Eso. O nos es delicioso estar en la presencia del Señor, nos es delicioso estar con Él a través de nuestro discipulado, de nuestra intercesión, de nuestro devocional, de venir a la casa de Dios. Es para nosotros delicioso. Esto no se trata de hacer algo porque sí, sino que ¿qué es lo que a nosotros nos motiva a hacer cada cosa para con Dios? Cada semana, cada día. Entonces buscamos nosotros fervientemente, ardientemente, como aquí habla el salmista, sí, para sentirnos y para sentarnos en la presencia de Él, para estar en su regazo, para experimentar su presencia, a lo que le llamamos establecer una relación, comunión con Él. ¿Somos de ellos? ¿O somos, también meditemos cuán cerca estamos? Porque de pronto llegamos y de repente religiosamente escuchamos el devocional o leemos un capítulo de la palabra, pero realmente eso me está permitiendo sentir la presencia de Dios. Yo soy de las que pienso que cada tiempo de comunión, así sean 5, 10, 15, 20 minutos, ojalá fuera 1 hora, 2 horas, qué sé yo,
pero realmente que sintamos la presencia de Dios, que algo nuevo se manifiesta en ese tiempo, si no un día nos vamos a cansar y no le vamos a dar la importancia que tiene nuestra comunión con el Señor, y la podemos reemplazar por cualquier cosa, y la justificamos, ¿sí? Llámese esposo, hijos, trabajo, compromisos, lo que sea. Pero cuando nosotros realmente al estar en la presencia de Él sentimos cada vez algo diferente, lo vamos a querer seguir haciendo. Vamos a amar y vamos a anhelar estar cerca de Él. Entonces, es tiempo para que meditemos en eso. Cuán lejos o cuán cercanos estamos de la casa de Dios. Cuán lejos o cuán cercanos vivimos en la presencia de Dios. Y pues en este tiempo las buenas intenciones no alcanzan nada, podría decir. Antes era un poquito. No, sí, la próxima semana, el próximo mes, qué sé yo, me voy a poner juiciosa con mi no, es ahora. Las buenas intenciones no van a servir para nada, pero sí tener esas buenas intenciones que sean el momento para tomar decisiones de que nuestra relación, nuestra comunión con Él, si ya la tenemos, si no la tenemos, para que la iniciemos todos los días, todo el tiempo. Si ya la tenemos, para que se fortalezca, para que ese vínculo para con Dios sea cada día más firme, más fuerte, que nos deje ver, como veíamos en el estudio bíblico, que en verdad en nosotros se refleje ese Dios. Si es santidad, que se refleje en nosotros santidad. No solamente porque conocemos que Dios es santo y como reflexionábamos, Dios ha sido, será y siempre será santo. El problema, o sea, la cuestión aquí no es saber que Él es santo, la cuestión aquí es saber que Él demanda que nosotros seamos santos, que nosotros reflejemos esa santidad. Es la razón por la que Él quiere que le conozcamos, amén. Entonces necesitamos de esa comunión y de esa cercanía, de ese deleite para estar con Dios. Esa es la invitación, está muy clara en esta mañana de parte de Dios, que nosotros seamos, cada día fortalezcamos esa relación con Él, esa relación ferviente, esa relación que nos llena, que nos provee lo que nosotros humanamente necesitamos. Si nosotros no alimentamos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo van a estar muy vulnerables a lo que el príncipe de este mundo quiere. Amén. Y muchas corrientes se suman a eso. Muchas corrientes. No, tranquilo, usted sabe, usted hizo la oración de fe, usted es salvo. No, necesitamos conocer esto que está aquí, conocer la voluntad de Dios para tener esa certeza y sobre todo para vivir en paz, con gozo, con la certeza de saber que Él está con nosotros y que la voluntad de Él nosotros la buscamos con el propósito de ponerla por obra. No ni siquiera para irle a enseñar a otro, no, antes que querer ir a enseñar, que la implantemos en nuestro corazón. Entonces, que esa es la invitación de esta mañana, nuestra comunión, nuestra relación, que la amemos, que sea con deleite, con pasión en todo tiempo. Amén. Oremos, Padre, Padre nuestro, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy, Señor, nos enseña, Señor, a conocer, Señor, cuál es esa cercanía que tú quieres para con nosotros y que nosotros necesitamos, Señor, de ti. Ayúdanos, Señor, a iniciar o a fortalecer este vínculo, esta relación contigo, Señor, a profundizar cada vez más, Señor, cuando estamos en tu casa, nuestro devocional diario, Señor, al escudriñar tu palabra, Señor, que todos sean momentos, Señor, en los que esta relación contigo, Señor, sea más y más cercana, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos por nosotros, por la iglesia, por los que hoy no están aquí, Señor, por todos aquellos que te han conocido, Señor, que han compartido contigo, Señor, esos tiempos bellos, Señor, pero que se han alejado. Te pedimos, Espíritu Santo, recuérdales cuánto los amas y que ellos, Señor, sean esos hombres y mujeres jóvenes, Señor Dios, que anhelen, Señor, estar en tu presencia, que se deleiten en ella, Señor, como hoy nos permites a nosotros hacerlo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.
Buenos días a los que nos siguen por Facebook Live, que no los había saludado, y a los que están presentes. Yo quiero invitarles no a orar porque ya la pastora estuvo orando, sino que para que tengamos nuestra Biblia. Hoy quiero hablarles de dos conceptos que hay. ¿Qué día es el día, según Semana Santa, qué día es hoy? El día de resurrección, ¿verdad? Pero resulta que también en la Biblia aparecen dos títulos en diferentes versículos sobre el mismo evento. Y uno es en Juan 21. Hay Biblias donde aparece que dice que la tumba está vacía. No sé quiénes tengan ese título en la Biblia. La tumba vacía. ¿Sí? En Juan 21. ¿Sí? Y en Lucas 24:1 dice, el título en algunas Biblias dice, Él ha resucitado. 24:1. Ahora, estos dos títulos aparecen en la Biblia referente al mismo hecho, y ambos nos hablan desde dos puntos de vista distintos según el estado emocional o espiritual de quien lo expresa. Juan, recordamos que era el discípulo amado, ¿cierto? Juan. Lucas no fue discípulo de Jesús, pero era un hombre muy intelectual que daba relevancia a los puntos más específicos. Por eso cuando usted lee el Evangelio de Lucas, él dice, amado, me era necesario escudriñar y estudiar profundamente los hechos para escribírtelos y dártelos a conocer. ¿Sí? Y él le da el título de Él ha resucitado. ¿Sí? Entonces, mire lo tremendo. Entonces, cuando vemos, lo primero es la tumba vacía. Leamos lo que dice el Evangelio de Juan 21. Juan 21 nos dice lo siguiente. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que él amaba, Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. ¿Qué fue lo que le dijo? Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro y corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo, o sea, Juan por no presumir dijo, y yo corría más que Pedro. Entonces dice, y el otro discípulo llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón tras él y entró en el del sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó porque no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron a sus discípulos los suyos. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Vemos que este par llegan y lo primero que dice el versículo en el 2b dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. O sea, ellos no estaban declarando lo que ya le había sido anunciado, sino que al igual que los romanos o que todo el mundo querían y creían que se lo habían robado. ¿Sí? En este fin de semana se presentaron bastantes películas al respecto, no sé si vieron alguna, pero yo vi dos específicamente. Vi Cristo, la resurrección de Cristo, que habla de este tema. Y entonces, cuando ustedes recuerdan, los sacerdotes fueron a Pilato después de que habían crucificado a Jesús y le dijeron, por favor, mande unos guardias allá que velen y protejan la puerta, porque este hombre dijo
que iba a resucitar a los tercer día, a los 3 días. Si esto sucede, ¿sí? O sea, si sucede que el cuerpo desaparece, van a decir que eso fue verdad. Entonces, por favor, ponga ya guardias. Pero los discípulos estaban en las mismas. Ellos estaban pensando igual. ¡Ay, se robaron el cadáver! Entonces todo el mundo buscando el cadáver del Señor. Y esa es una forma de ver y vivir la vida cristiana. Creer en un Cristo muerto. Como muchos templos uno encuentra la imagen de Cristo o crucificado o un Cristo caído, derrotado, vencido. Y pues esa fe no es correcta. Nos están enseñando que hay que respetar, pero uno no respeta mentiras. Las mentiras no se pueden respetar. Es un engaño. Y cuando yo respeto una mentira o un engaño, me estoy haciendo cómplice de ello. ¿Correcto? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Lo estoy avalando. Entonces, en estos tiempos más que antes, se está imponiendo el que aceptemos mentiras y que declaremos mentiras como verdades. Y si todo el mundo lo cree, entonces es verdad. Si todo el mundo lo hace, eso es correcto. Y eso no es verdad. Esos son malos indicativos. Sin embargo, hay gente que hoy en día, después de 2000 años, seguimos viendo y llorando en el sepulcro y llorando y aún es más, lagrimeamos viendo las películas. Y sentimos que, ¡ay, pobrecito el Señor! Quien piensa de tal manera es porque aún no ha aceptado en su corazón ¿qué? Que Jesucristo resucitó, que Él vive, que Él es victorioso y que murió, pero no murió en vano, sino que murió para pagar el precio de nuestros pecados, de la maldición de la muerte. Por eso Jesús dijo, ¿dónde está tu aguijón o muerte? ¿Dónde está? Ya te vencí. ¿Qué tienes conmigo? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es nuestro temor? ¿Cuál es el miedo de la iglesia? ¿Por qué tememos más a lo que puedan decir los hombres a lo que dice Dios? Juan, Pedro, María, todos estaban temerosos. Ahora, ¿tenían razones para estar temerosos? Claro. Jesús muere, quedan desamparados, pero además de eso empieza una persecución contra ellos porque todos los culpan de haberse robado el cadáver de Cristo. Sus problemas se aumentaron, como muchas veces nos sucede a los que nos volvemos a Cristo. ¿Quiénes son los primeros que nos vienen encima? La familia. Ay, usted creyendo en eso. Ay, deje ya de predicar eso. Ay, deje de estar hablando a toda hora con su Jesús, Jesús, Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Pues es nuestra verdad. Y nuestra verdad tiene mayor valor y tiene mayor incidencia en la vida que cualquier otra cosa. Porque esta trae vida y vida eterna al que en él cree. ¿Sí? Entonces eso es lo que debemos de comprender. Dice en el versículo 9, porque aún no habían entendido. ¿Qué era lo que no habían entendido ahí en el versículo? Porque aún no habían entendido ¿qué? La escritura. ¿Y por qué no la habían entendido? Pues porque no la habían afianzado en sus corazones. Como mucha gente que dice creer en Dios, pero no conoce la Biblia. Se la pasan solamente alimentándose de comida premasticada espiritual. Que todo se lo hagan bien molidito. Ay, es que aquel predicador, ay, es que la palabra de aquel, ay, que el devocional del uno, ay, que el devocional del otro, ay, que no sé. Siempre buscando que nos lo den masticado. ¿Y todo por qué es? Porque nos da pereza de asumir y tomar el compromiso de escudriñar nosotros mismos la palabra. No queremos dedicarnos 1 hora, 2 horas haciendo un estudio bíblico.
porque Dios en este tiempo es vivo y Él quiere hablarte a ti y a mí. Esto no es exclusividad de los pastores. La diferencia entre la iglesia y los pastores, que somos parte de la iglesia, es que los pastores nos dedicamos y le dedicamos más tiempo al Señor. Pero no es que seamos especiales. Es que tomamos una decisión de escudriñar la palabra para afianzar y aumentar nuestra fe por la promesa. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, si Cristo vive, yo busco a un Cristo vivo. Mi esperanza es de un Dios vivo. Las promesas es de un Dios vivo. Y no busco intermediarios, sino voy directamente al que vive por los siglos de los siglos. Esa es la gran diferencia. Entonces debemos de ¿qué? Entender, creer, conocer, saber. ¿Qué es lo que rompe el temor y la angustia? La duda. ¿Qué es lo que rompe? Eso lo rompe solamente el conocimiento. El gran temor de la humanidad. Todos los miedos vienen al hombre por ignorancia. Cuando usted teme hacer así sea un arroz, usted dice, yo no lo hago porque yo no sé hacer un arroz. Falta de conocimiento. Cuando usted sabe hacerlo, usted dice, haga un arroz, listo, ¿cómo lo quiere? ¿Cierto? Pero si no lo sabe hacer, ¿qué le dicen a uno los hijos o los nietos? Ay, abuela, es que yo no sé hacer. Ay, yo no sé, a mí se me quema, a mí se me olvida, yo no sé cómo es eso. Y así se lavan las manos para no hacer nada en la casa. Cuando le ordena, le dicen a usted, oiga, necesito que vaya y pague tal recibo en tal banco a tal lugar. Ay, pero es que yo no sé. Pues vaya, hágalo, ensáyelo y verá que se le quita el miedo. Aprenda. Igual, si usted tiene temores en su vida, si no tiene conocimiento de la palabra, usted va a estar lleno de temores. Ay, es que yo no sé cómo hablarle. Hermano, ya le compartió a su familia. Ayer me contaba un amigo que tiene novia. Y le digo, ¿usted ya le compartió el devocional a su novia? Y ella contesta ahí, dice, no. Y me quedé mirándolo. ¿Cómo así que usted no le ha dicho, hermano? Somos nosotros los que necesitamos, los que tenemos el conocimiento, somos los que debemos de hacerlo. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender? Si tienes un Dios vivo, proclámalo. Porque te callas. Es pecado callarse de algo tan importante. ¿Ustedes cómo me tildarían a mí si yo supiera que mañana va a haber un terremoto donde todas las casas se van a caer? Y yo no les digo y no les advierto a ustedes. ¿Ustedes qué? Y mañana por la tarde, cuando muchos están cojeando y renqueando y llorando sobre los ¿cómo le llaman? Los escombros, yo les diga, ay, yo sabía que hoy iba a temblar. ¿Ustedes qué me dicen? Me agarran a piedra y me dicen, ustedes son mucho y tal por cual. ¿Cómo es que no dice? Sabiendo. Pues nosotros tenemos un conocimiento mayor que un terremoto. Sabemos que Dios viene pronto y que viene por una iglesia fiel y verdadera, que no podemos seguir jugando a creer como se nos antoje, sino que tenemos que basar nuestro conocimiento de Dios en su palabra, para proclamar su nombre, para no estar escondiéndonos como los discípulos en su momento. ¿Sabe por qué la gente evita hablar de la muerte y hablar de que Jesús viene pronto? Pues porque no tiene el conocimiento necesario para entender que eso es lo mejor que puede pasarnos. Lo mejor que nos puede pasar es que Jesús venga ya. Señor, ven ya. Levántanos. Alguno dirá, ay, pero espere, le aviso a mi hija. Ay, espere, señor, que voy a ir a pagar el arroz. ¿Sí me están dando a entender? Si hay algo grandioso es que Jesús vive y que si en el pasado cumplió su palabra, en este tiempo también la va a cumplir. Y entonces vemos acá cómo el Señor reprende a toda la iglesia a través de Pablo cuando habla en primera de
Corintios 15, 14. ¿Qué nos dice? Primera de Corintios 15, 14. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. ¿Por qué lo dejó plasmado? ¿Por qué se lo declaró nuevamente a Pablo? Porque la iglesia seguía teniendo dudas de su resurrección. Porque hay mucha gente que cree en la reencarnación, pero no en la resurrección. Mire tan ilógico. Hay gente que cree que si muere, cuando va a resucitar en una vaca, en un piojo, en un bicho. Pero no cree en la resurrección de los muertos. Es contradictorio, ¿verdad? ¿Pero por qué es? Por falta de conocimiento. Y entonces el Señor, no en vano, lo dejó plasmado, dice que en Juan, en Lucas, perdón, declara algo totalmente diferente. Y yo quiero invitarle que abra su Biblia en Lucas, capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 1 en adelante dice, mire lo primero, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos a quién? Al que vive. Mira que Lucas hace referencia a algo muy importante. Es a esos dos seres angelicales que están ahí para recordarles algo fundamental en nuestra fe. Y es, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué adoráis un Dios muerto cuando Él vive? ¿Por qué te inclinas a imágenes de un Dios muerto cuando Él vive? Lo primero que hace. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Versículo 6. No está aquí, sino que ¿qué? Cero y van dos veces que lo repite. Ha resucitado. Él vive, ha resucitado. Acordaos de lo que os habló aún cuando estaban en Galilea, diciendo, es necesario que el hombre sea entregado, el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y ¿qué? Y resucite al tercer día. 3 veces le sigue diciendo lo mismo. ¿Sí? ¿Y por qué yo tengo que decirle lo mismo? Porque es necesario decirle lo mismo nuevamente para ver si se nos queda en el tuste. La palabra debe ser como las tablas de multiplicar. ¿Cómo nos entraron las tablas de multiplicar? ¿Alguna vez se acuerda? Échale cabeza. Cuando no era el palo era la chancla y cuando no era el pellizco. ¿Qué? ¿Cuánto es 7 por 7? 56. No, señor. 49. Ah, bueno. ¿Se le olvidaron las tablas? A que todavía se acuerda, a pesar de que ahora todo es calculadora, aún se acuerda. ¿Cierto? Y ahí salió el dicho de que la letra con sangre entra. ¿Sí? ¿Qué es lo que más valoramos? Lo que nos cuesta. Entre más nos cuesta, más lo valoramos, más lo apreciamos, más lo abrazamos y más lo recordamos. Y entonces aquí los ángeles se encargan de ¿qué? Recordar lo mismo. Ya resucitó, Él vive, Él resucitó, Él vive.
Deje de estar pensando que está solo. El Dios que murió también resucitó. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué dice? Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Usted sabe que uno recuerda lo que ha estudiado, no lo que no ha estudiado. Hay gente que asume. Hay un versículo en la Biblia que dice que no os preocupéis ni os afanéis qué habéis de hablar o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os llenará vuestra boca de palabra. Y entonces, basados en ese versículo, ni estudian la Biblia, ni leen nada, ni buscan. ¿Y sabe qué es lo que quiere decir el versículo? Que no nos preocupemos, que hemos de decir que del tesoro de nuestro corazón, el Espíritu traerá recuerdo a nuestra mente de todo lo que hemos estudiado. Y entonces es cuando usted coge y después de haber estudiado, usted empieza a recordar versículos cuando son necesarios. Y entonces cuando usted está hablando con alguien, usted resulta recitando Biblia. No porque la Biblia dice tal y tal, y la Biblia dice tal y tal, y usted dice, uy, ¿cómo he aprendido Biblia? El Espíritu Santo está sacándole esas tarjeticas a todo momento. Pero hay que estudiar. Hay que estudiar para que eso pueda establecerse en nuestras vidas. Y entonces dice que ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Cabezas duras, ¿no? Por esa razón es que Jesús, al resucitar, ¿cuántos días estuvo con los discípulos? Después de resucitado. ¿Cuántos días? ¿Cuántos? 40 días. 40 días estuvo. ¿Dónde está escrito eso? A ver. Usted se calla. ¿Cuántos? ¿En dónde? ¿En qué libro está escrito? ¿En el libro de qué? De Hechos, listo. Capítulo 1:3. Léalo. Al quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos 1:3. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se quedó 40 días? Ya había estado con ellos 3 años. Porque ellos no creían. Les tocó ponerse a convencerlo. Y cuando usted mira esto, ¿sí? Jesús empieza a trabajar con ellos nuevamente. Casi que les toca empezar a hacerles otro discipulado. Y dice la palabra que en esos 40 días Él hizo más milagros que antes. Y que Él empezó a trabajar con sus discípulos y a restaurarlos. ¿Por qué restaurarlos? Porque estaban llenos de temor, estaban llenos de vergüenza, tenían duda en su corazón. Por eso le tocó a Jesús estar 40 días con ellos. Y por último cogió a Pedro y le dijo, venga Pedro, ¿tú te acuerdas que me negaste 3 veces? ¡Ay, Señor, no me acuerde de eso! Pero Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿tú me amas? A ver, piénselo bien porque la vez pasada le pregunté y me dijo que su vida daría por mí. Cuando me estaban dando, usted cogió, fue el primero que salió corriendo. Y él le dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. Y le preguntó otra vez por tercera vez. ¿Cuántas veces lo negó? ¿Cuántas veces lo llevó a que declarara que lo amaba? 3 veces. Era restaurando la fe de Pedro, la autoestima de Pedro, el conocimiento de Pedro. Ese Pedro valiente que era capaz de decir que él era, que Jesús era
la piedra, que Él era el verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Pedro fue el que le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pocos se atrevían a decirlo. Y el Señor lo restauró a través de su presencia. ¿Cómo crees tú que Dios puede restaurar tus temores, tus angustias, todo lo que hay en tu corazón? A través de la relación con Él. Cuando tú te dejas abrazar por Él, cuando tú escuchas su voz que te dice, yo te amo, yo mi vida di por ti, tú eres de gran valor para mí. Él te está restaurando. Él restaura tu fe y te dice, confía en mí, yo haré. Estad quieta, ve que yo soy Dios. Yo lo voy a hacer. Eso es restauración directamente con Dios. Y nosotros todos tenemos que ir a buscarlo a Él. No dependamos de nadie. Yo no dependo de ustedes para buscar a Dios. Y ustedes no pueden depender de mí para buscar a Dios. Tenemos que ir todos a buscar a Dios, porque todos necesitamos la misma salvación, la misma gracia, el mismo perdón, la misma restauración. Todos tenemos que ir. ¿Cuál va a ser la diferencia? El tiempo que tú dediques. ¿Qué tanto tiempo tú estás con Dios? Ese es el tiempo que tú has permitido que Él tome para restaurarte, para sanarte, para liberarte, para revestirte de su gracia, de su poder. ¿Sí? Por eso en Lucas el Señor les hace claridad a través de los ángeles, es que recordemos que tenemos un Dios vivo, que resucitó. Él lo anunció y resucitó y lo cumplió. ¿Y los evangelios saben cuándo fueron escritos? Más o menos de 15 años después de Jesús. O sea, eso no fue que lo escribieron de una vez, no. Ellos tardaron en escribirlo y dejarlo plasmado. ¿Por qué? Porque tenían que hacerlo carne en ellos. Porque aquellos que un día salieron corriendo, un día dijeron, Señor, si tengo que morir por ti, aquí estoy. Y todos los discípulos murieron por el nombre de Jesús. Y ese ejemplo nos lo dejó para que nosotros también nos paremos firmes, para que confesemos que Dios vive frente a quien sea y con quien sea, porque nadie podrá decir que no sabían que Jesucristo era el Hijo de Dios, que vino al mundo a traer salvación y vida eterna a través de su muerte y de su resurrección. Si alguien no lo ha escuchado de tus labios, es tu responsabilidad. Ahora piensa cuántos necesitan escucharlo. Por eso es el libro, uno a uno. Estamos aprendiendo a llevar a la gente a Cristo en una forma certera, concreta, confiable. ¿Qué es lo que nos dice que debemos de llevar a la gente a dónde tiene que estar Cristo? Centrado en nuestro corazón. Si Cristo no está centrado en su corazón, su fe no está correcta. Él tiene que reinar en su vida. Y usted tiene que entronarlo voluntariamente y por amor. A tal punto que usted tenga la certeza de su salvación. Pero no por positivismo, sino por conocimiento de quién es Dios a través de sus atributos. Todo lo que tú conozcas de Dios va a hacerle tener la confianza de que Dios lo hizo salvo. Pero toda esa información tiene que extractarla de la Biblia. De la Biblia. No hay otro libro que les tenga que dar. Ay, no, es que yo estoy leyendo el libro del pastor. No. Mi deber como pastor es llevar a la Grey a la Biblia. A la única y verdadera fuente de salvación y vida eterna. La Biblia, no más. Ese es el libro. ¿Por qué tenemos problemas con los testigos de Jehová? Porque ellos anteponen su libro.
Mahoma, los musulmanes, el Corán. Y ahora los cristianos estamos tras de los libros de los pastores. Y hasta hacemos, ay, es que estoy leyendo el libro de mi pastor. ¿Y lee la Biblia? ¿Usted lee la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a leer la palabra? Ella es viva y es eficaz. Y más cortante que espada de dos filos. Esa es la palabra que necesitamos escudriñar. De resto es comida premasticada. Estamos anulando a Dios en nuestra relación. Estamos como el pueblo de Israel con Moisés. Ve tú y habla por nosotros y nosotros obedeceremos. Carreta. Más se demoraba Moisés en subir al monte a buscar en la presencia de Dios que cuando llegaba ya los encontraba en desorden. ¿Por qué? Porque no tienen una relación personal. ¿Por qué la gente se aparta de Dios? Porque no tienen una relación personal. Porque no lo conocen. Porque aún siguen pensando que está muerto. Ay, yo no sé, yo creo en Dios, pero yo creo como eso de que resucitó, yo no, como que eso no me entra. ¿Verdad? Entonces, al resucitar Jesús confirma todo lo que le dijo e hizo durante sus 33 años y 40 días. Estuvo con sus discípulos, los restauró, los confirmó en su llamado, pero aparte de eso les delegó poder y autoridad para ellos y para toda la iglesia, para que nos preparemos para el día de su segunda venida. De esto tampoco estamos hablando mucho en la iglesia. La iglesia tiene que estar preparada, ¿por qué? Porque en breve Jesucristo volverá. ¿Cuándo? En el momento en que menos piense, a la hora que menos piense. Seguramente como los ladrones en la noche, dice la palabra, eso de las 3 de la mañana yo le calculo cuando el sueño es más pesado. Ahí es donde aprovechan los ladrones a ensayar llaves en las chapas, a mirar, a encaramarse por las ventanas. ¿Por qué? Porque la gente está en full sueño, está en el momento del sueño más profundo. A esa hora vendrá Jesús. ¿Y qué cree que van a decir? Muchos van a decir, ¿cuál Jesús? ¿Acaso no había muerto? Y van a salir corriendo, como dice el dicho. El que no ha visto a Dios cuando lo ve se asusta. Nosotros podemos ver a Dios a través de su palabra, conocerle, escucharlo, permitir que Él nos guíe por las sendas de justicia por amor a su nombre. Por eso, cuando leemos Lucas 24:44, ¿qué nos dice? Dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así es necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿Qué tenemos que predicar? ¿El qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde nuestra casa. Antes de irse a predicarle al vecino, predíquese usted y predíquele a su familia. Que se molesten, pues que se molesten. Pero que nunca vayan a decir, mamá, papá, tú nunca nos hablaste de eso. Te veíamos reír, te veíamos ir a la iglesia, te molestábamos, pero nunca nos dijiste las cosas de esta manera. Tenemos que hablarles sobre que si no hay arrepentimiento, no hay remisión de pecados. Si no hay fe en la obra de Jesucristo, no habrá salvación. Ay, pero no es que la salvación es gratuita, sí. Pero tiene que estirar la mano y recibirla y cuidarla.
no sea que se le caiga. Doctrinas por ahí. Hombres, mire, yo tengo una contienda doctrinal con algunos predicadores a los cuales admiro, pero que enseñan cosas o se encierran en unas polémicas, que es que hay una polémica que está muy vigente, porque genera un facilismo, nos quita la responsabilidad. Entonces dicen que Dios es soberano y Él no depende de la decisión de nadie para la salvación. Ahora, ¿cómo podríamos entender eso? Uno, que la salvación la tiene todo el mundo, quiera o no quiera, porque Él es soberano. ¿Quién contra la soberanía de Dios? Y si Él decidió, y dice la palabra que Él murió para que ninguno se perdiera, pues todos son salvos. Eso sería una forma de interpretarlo. La otra es pensar que si Dios decidió que yo sea salvo o no sea salvo, ya está escrito por la decisión de Dios. Y eso sonaría como injusto, ¿cierto? Oiga, o sea que así yo quiera santificarme, no le agradaría a Dios, y si Él decidió que yo no, pues no. Ese no es mi Dios. Y la tercera es entender que sí, Dios es soberano en todo, y por su soberanía Él determinó colocar la salvación en el Evangelio y en la actitud de las personas en recibirlo o no recibirlo. Fue su soberana voluntad. ¿Sí? Una misma cosa vista desde 3 puntos de vista. ¿Cuál es la que más nos acomoda? Ah, no, pues somos salvos todos. Punto. ¿Y dónde está la santidad de Dios y la justicia de Dios? No. Dios nos delegó la responsabilidad y dijo, ante ti pongo la vida y la muerte, tú escoges. Yo te doy de mi autoridad, de mi autonomía, de mi poder, de mi soberanía, yo determino que tú serás responsable de tu salvación. Yo ya lo hice todo por ti, pero tú decides si la tomas o no la tomas. Si la tomas, me obedeces. Si no la tomas, haces lo que se te dé la gana. Punto. Por eso fue que Cristo murió en la cruz. Y por eso tenemos que predicar. ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde su casa, desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre todos vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Hoy en día tenemos el poder el cual prometió Jesús. El Espíritu Santo tú lo tienes, Él mora dentro de ti. Tienes que tener una asociación con Él de vida para que Él te ayude a superar eso que para nosotros es difícil. Amén. Y quiero terminar con esto que dice Hechos 1, 9 al 11. Porque es algo que tenemos que recordar. Porque ese es el propósito de todo esto. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos, ¿en dónde? En el cielo. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, a los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando en el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así que vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué es lo que como iglesia estamos esperando? Su segunda venida. ¿Quiénes lo esperarán? Los que creamos que Él viene pronto. Los que no, estarán como las vírgenes que las invitaron a las bodas y no llevaron ni aceite y llevaron unas lámparas medio desocupadas.
Y cuando fue el momento de entrar, se les habían apagado. Y cuando fueron a buscar la solución, ya las puertas se habían cerrado. Y el Señor dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso dice la palabra, buscadme mientras pueda ser hallado, en tanto que estoy cerca. Porque habrá un día en que ni va a estar disponible, ni ya será el tiempo de arrepentimiento. Porque el tiempo de arrepentimiento es ahora. No esperes a mañana, porque mañana no sabes qué va a pasar. No sabes si te van a llamar o Él venga. Eso es estar preparado, eso es ser sensatos. ¿Amén? ¿Nos habló el Señor? ¿Hemos entendido algo más de la resurrección? Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu amor, tu gracia, tu misericordia. Por hablarnos, Señor, de las dos maneras en que podemos ver estos tiempos. Uno como una tumba vacía, que no sabemos si se robaron el cadáver, si se perdió, si lo ocultaron o qué pasó. Hay incertidumbre, hay duda. O la otra es tener la certeza de que tú resucitaste, Cristo, y que en breve volverás. Que diste testimonio por 40 días a tus discípulos y a mucha gente. A más de 500 personas se les apareciste. Para que no quedara duda de que tú resucitaste, que tú eres las primicias de la resurrección. Por eso en esta mañana queremos agradecerte por tu palabra, por hablarnos así, Señor, clara y certeramente, recordándonos el propósito. ¿Qué es lo que impide que tengamos fe? ¿Por qué hay temor? ¿Por qué hay duda? Por falta de conocimiento. Y el pueblo se pierde por no conocerte, Señor. Y dice tu palabra que por eso tú dejaste a tu Santo Espíritu y nos sellaste con Él, para que nos diera convicción de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no te conocemos lo suficiente. Porque el mayor pecado de la humanidad es no conocerte cuando te has querido revelar a todos. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no creer en tu palabra. Aún seguimos dudando. Dios, necesitamos más comunión contigo. Necesitamos más relación contigo. Una relación personal, sin intermediarios, Dios. Buscarte cara a cara, Señor, como lo hizo Jacob. Luchar allí en nuestro Peniel hasta ver tu rostro, Padre. Hasta ver tu presencia. Hasta escuchar tu voz que nos habla. Dios, por favor, glorifícate. Y ayúdanos a ir a las personas que tienen hambre y sed de ti, para enseñarles lo que por gracia hemos recibido, Dios. Tú nos llamas y nos dices que lo que por gracia hemos recibido, por gracia debemos de darlo, Dios. ¿Cómo es posible que a nuestros seres amados no les hablemos? No le demos la relevancia de lo que tú nos estás enseñando. Por favor, Padre, despiértanos. Saca de nosotros todo temor y toda angustia. Y danos la revelación de tu palabra. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, a los que nos siguen por Facebook Live, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que sea el tiempo en que sea el Señor obrando en medio de sus vidas. Y a los que están aquí presentes, yo quiero